con Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Se acabaron los amenes. Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos al podcast Se acabaron los amenes. Somos Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Y seguiremos comentando sobre el libro ¿Qué estabas esperando? De nuestro hermano Paul Tripp. Y pues se acuerda que estamos avanzando en este libro y uno de los compromisos, el primer compromiso del cual vamos a hablar y que vamos a tratar de adoptar para vivir diariamente es que nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Por eso le pusimos, como usted vio en el link, diciéndonos nuestras verdades. Hoy nos vamos a decir la neta. La neta. La neta, ¿estás lista? Llegó el día. Llegó el día que tanto esperábamos. Sí, donde dicen los hermanos, ¿cómo le hacen para no pelearse en un episodio? No sé, hermano, pero hoy a ver cómo termina. Entonces tú nos ibas a platicar o nos ibas a recordar uno de los episodios, algo que platicamos, sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Pues no sé si los que nos escuchan recuerdan aquel episodio donde hablamos de una carta que tú accidentalmente descubriste. Y realmente fue accidental, no es choro. No tiene nada que ver que la haya impreso 10 veces y la puso por toda la casa, no. Y la pegan en el refri, en el baño. Bueno, para los que nos escuchan por primera vez, pues voy a resumir un poquito. Por favor. Fue una carta que escribí yo en un momento pues de frustración, de que las expectativas no se estaban cumpliendo, de que pues había cosas que no me estaban gustando, que estaban pasando y que realmente pues en ese momento no sabía yo qué hacer, ¿no? Y cabe mencionar que no era al mes de casados, ya teníamos a David. Ajá, ya habían pasado por lo menos 3 años. O sea que ya te había llenado el buche de piedritas, como dijeron por ahí, ¿no? Sí, ya habían pasado como unos 3 años. Fácil. Wow. Vaya que aguantaste. Así que, pues, le escribí con la intención no de mostrártela, sino más bien como que de desahogo, de una cuestión emocional. Y le eché a la papelera y pues de ahí tú la rescataste, ¿no? Claro. La escribí en la computadora para los que no entiendan por qué hiciste la papelera. Sí, exacto. Ajá. Entonces, pues... Y ahí te confesabas de cómo te sentías. Sí, pues ahí hablaba yo exactamente de lo que yo sentía en ese momento y de cómo me hacían sentir algunas situaciones que estábamos viviendo. Si quieres saber más de eso, vaya sí, al episodio. No vamos a ahondar en eso. Creo que es el 2 o el 3. Sí, pero bueno, de alguna manera fue algo que resultó para bendición en nuestro matrimonio porque pues pudimos hablar, ahora lo hablamos y de una manera así como que más suavecita y como que no lo recordamos, no a lo mejor con la intensidad que fue, así es. Pero pues gracias a Dios que pudimos, ¿verdad?, hablarlo. Y pude cumplir tus expectativas. Sí, después de eso, hombre, olvídese. No creo. Entonces, bueno, de ahí que sin quererlo, pero como la palabra de Dios nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, así es. Entonces, pues pudimos experimentar esa confesión en nuestro matrimonio, ¿no? Porque de ahí pues se desencadenó una serie de situaciones o más bien de pláticas, de cambios, sí, de ajustes que tuvimos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva pues a hablar en este episodio de la importancia, ¿no? De qué tan importante es en nuestro matrimonio poder confesarnos. Y algo que también, por ejemplo, si no hubiese pasado en ese momento, a lo mejor pues yo todavía tendría cosas guardadas ahí, algún rencorcillo, quién sabe si en lugar de una carta otra cosa de amargura por ahí también, ¿no? En lugar de una carta sale otra cosa, ¿no? Rencillas, amargura. Sí, o sea, llegado el momento iba a explotar la cosa, ¿no? Y bueno, damos gracias a Dios que haya sido de esta manera y que nos permitió el diálogo, ¿no? Sí, hubieran volado más platos que luego le platicamos esa historia.
¿Cuál tú? Okay. ¿No te acuerdas ahora? No, ya no me acuerdo de nada. Bueno. Entonces, pues, digo, ya entrando un poquito más en el tema de la confesión, dice nuestro hermano Paul Tripp, y lo cito, dice, no puedes argumentar diariamente que la persona con la que vives es la principal causa de las cosas malas que tú haces y querer estar cerca de ella. Entonces, rescatando un poquito el episodio pasado, donde hablábamos de la batalla, el antepasado, que la batalla más grande es en nuestro interior. Okay, sí. Y muchas veces, como en el matrimonio, pues siempre estamos como que señalando al otro y creyendo que el otro es la causa principal de nuestros problemas, y es, pues ya lo hemos platicado, todo lo opuesto, ¿no? Entonces no podemos estar guardando estas ofensas, estar reviviendo estas situaciones que nos frustran, incluso que pueden llegar a lastimarnos, y pensar que vamos a tener una relación larga, una vida duradera, un matrimonio, sí, para rato. O sea, sentimos que dormimos con el enemigo, que tenemos el enemigo en casa. Bueno, de eso habla, ¿no? Así es. O sea, no podemos pensar que vamos a dormir con el enemigo y pretender tener un matrimonio duradero y estable. Wow. Y cito yo nuevamente una frase que nos llama mucho la atención y me gustó, que dice que la confesión es la puerta de entrada al crecimiento y al cambio de tu relación. Ahí va. Quiere decir, hermano, que si usted está teniendo conflictos, está teniendo diferencias, el vivir una vida de confesión diaria y perdón, transparente diariamente, es el primer paso para que podamos tener un cambio en nuestra relación. Amén. Entonces es esencial, dice nuestro hermano Paul Tripp, que la confesión es esencial, porque si no, es como si estuviéramos atrapados en un ciclo de hago, repito de malos entendidos, errores y conflictos. Otro autor que te lo debo le llama eso el ciclo de la locura. Okay. Es una enseñanza que de hecho hay un libro al respecto. Okay. Y bueno, él profundiza, ¿no?, en eso. O sea, es estar profundizando en estos malos entendidos. Y la verdad es que con la confesión el futuro es esperanzador. Sobre todo hablando en este punto de decir, estoy en un conflicto, estoy de pleito en pleito con mi esposa, con mi esposo. Y entonces, a veces, perdón, Rogelio, que te interrumpa, a veces son cosas bien pequeñas que no sabemos cómo lidiar con ellos porque estamos ya cansados, porque estamos siempre con el ojo en el otro y pues no sabemos qué hacer. O sea, es decir, no importa si son chiquitas o grandes, ahí las traemos masticando y sacándolo cada vez que nos frustramos. Así es. Entonces, el autor, nuestro hermano Paul Tripp, habla de que la confesión es un medio de gracia, es decir, la gracia de la confesión, que es el siguiente punto del cual vamos a hablar. Así es. Dice que la gracia de la confesión es la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Okay. ¿Qué significa eso? Bueno, como cristianos, desde el episodio 1, ¿verdad? Hablábamos que creemos en el matrimonio como Dios lo diseñó, ¿no? En el diseño de Dios. Y que pues vamos a basarnos en la palabra, en lo que la palabra de Dios nos dice. Y en Santiago 1:22, el autor Santiago, el apóstol, hace una comparación. Sí, gracias. Con un espejo. Que la palabra de Dios es ese espejo en el cual podemos vernos tal cual somos. Con nuestras fallas. Así es. Ahí realmente notamos donde... Sí. O sea, porque podemos compararnos con el vecino y pues decir, salimos pues muy... estoy mucho mejor, ¿no? Moralmente muy... Check. Así es. No sé qué más quiere esta mujer. Muy alto, como ¿no? dicen por ahí, volar no puedo. He visto por ahí. Entonces, pues el hecho de nosotros filtrar toda nuestra vida o los criterios a través de la palabra nos va a ayudar a vernos o a diferenciar entre está bien o está mal esto que está pasando en nuestro matrimonio, como aquella ocasión tú y yo lo vivimos, ¿no? A través de esa confesión espontánea. Así se quiere decir que podríamos decir que la palabra de Dios es la brújula, nuestro compás moral, como dicen, ¿no? De que podamos darnos cuenta
en qué estamos fallando. Y tener la confesión, entonces es la gracia para distinguir. Así es. Que está bien. Y por lo tanto, nos ayuda también a tener una conciencia que funcione bíblicamente. ¿Qué es eso? ¿Cómo es una conciencia que funciona bíblicamente? Bueno, pues que todo lo filtramos por medio de la palabra de Dios. Así es. Y que en lugar de estar viendo el error en la otra persona, empecemos a nosotros mismos escudriñarnos, realmente analizar nuestros motivos, por qué nos molesta una cosa, por qué nos molesta la otra. O a veces también, que puede darse el caso, que empezamos como a dejar de hacer cosas que antes nos salía de una manera más natural, como es el servir al otro. Okay. O sea, llegamos a un punto en que podemos llegar a enfriarnos y decir, pues no, mejor que él se levante más temprano y haga el desayuno, porque yo estoy muy cansada. Anoche hice mucho, limpié toda la casa y él no me ayudó. Entonces empezamos a cambiar esa actitud de servicio que teníamos por una actitud de egoísmo hacia nosotros, ¿no? Y obviamente pues eso no está bien de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? De acuerdo. Por un ejemplo. Y como hablamos en el episodio anterior, de que un ladrillo a la vez podemos construir nuestro matrimonio o podemos destruir nuestro matrimonio un ladrillo a la vez. Así es. Bien. Muy bien. Y me gustaría hablar un poquito de que la gracia de la confesión es la gracia para entender el concepto del pecado que aún habita en nosotros. Se lo voy a traducir con una frase. Nuestro problema más grande marital somos nosotros mismos. Lo dijimos al inicio, lo hemos hablado un montón. Dile como dice ahí. Mi más grande problema marital soy yo. Porque quieres que lo diga, yo lo parafraseé para que no sonara tan feo, para no sentirme tan feo. No, estamos hablando de confesión. Ay, Dios mío. Lo confesaste. Casi me hiciste manita puerco para que la confesara. Pero sí, la Biblia nos llama a confesar humildemente que el problema más grande y profundo es que está permanentemente dentro de nosotros. Es el pecado y no está fuera de nosotros. Así es. ¿Qué nos grita corazón? El mundo ahorita que no, las personas, lo hemos dicho en este podcast, personas que nos sumen fuera. Si te contradicen a tus gustos, fuera. No, júntate solamente con personas que vayan al mismo rumbo que tú. Así es. No, hombre, imagínate. Las mismas causas. Así es. Imagínate que tu esposa, pues te casas con tu esposa, con tu novia, que pues la conociste, por 8 años. Casi. Luego le platicamos ese testimonio. De otra gente. Que la conociste o que la conociste poco y empiezan a brotar esas cosas que dijimos ya en otro episodio, que no todo es viento en popa en el matrimonio. Se caen algunas cosas y empezamos a construir entonces una relación conociendo ya nuestras verdaderas defectos a nivel de cancha, ¿no? Así es. Entonces pasamos todo ese tipo de situaciones y entender que el problema principal no es mi esposa, sino yo. Eso me ayuda a entender. Es bíblicamente decir, pues la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos merecemos la muerte y que todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces dices tú, ok, entonces entender el concepto del pecado que habita en nosotros nos ayuda en la confesión a través de eso. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No. Y uno más dice, es la única gracia que nos protege de nuestra propia justicia. Ay, ver, cómo nos hace falta rendir esa propia justicia. La tenemos desde pequeños. ¿Ha tenido usted conversaciones con sus hijos que a veces dicen, no es justo? Sin balconear, ¿no? Sin balconear, pero tenemos aquí una abogada. Tenemos una abogadaza con eso del no es justo desde pequeñita. Sí. Pero porque desde pequeños traemos ese radar de la justicia, o no sé si es radar la palabra, más bien tenemos ese medidor y siempre, según nosotros, lo tenemos en contra. Se nos hace difícil pensar. Todo es injusto para nosotros. Sí, es que se nos hace difícil pensar, como dijimos en el anterior, que parte de nuestro problema matrimonial somos nosotros. Y es difícil
que aceptemos la crítica amorosa y correctiva de la otra persona. Ojo, hermanas y hermanos. Dice crítica amorosa y correctiva. Ahí entra un poquito el cómo nos expresamos cuando algo no nos gusta, cuando algo no está pasando como quisiéramos. ¿Qué pasa? Podemos decirlo de una manera roñosa, le decimos aquí en la casa, o podemos decirlo de una manera amorosa. Y mire, hermano, eso hace mucho la diferencia, ¿no? Aunque te voy a decir algo, ¿no? Digo, hablando de decir nuestras verdades. Ay, Dios. No, es que nunca realmente cae bien, ¿no? Que te digan, oye, estás fallando en esto, aunque sea de la manera más amorosa. Pero, bueno, algo que ya lo hemos comentado también, es bueno orar al respecto cuando necesitamos hacer este tipo de confrontación o de confesión, ¿no? Usted se conoce, usted sabe si es una persona que necesita dejar que las cosas se enfríen porque somos muy volátiles, o a lo mejor es una persona que puede tener la cabeza fría para poder arreglar un conflicto en el momento. Pero mire, abonando un poquito, porque pues sin la Biblia este podcast no funciona para nada. Dice Primera de Juan 1:8, hablando aquí de la justicia propia, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, los amenes. O sea, quiere decir que el engaño de la autojusticia o de la justicia personal levanta un muro enfrente de mi esposa y de mí y del cambio marital. El hecho de que nos sintamos que todos la podemos y que somos nosotros, tenemos que enseñarle siempre a nuestra esposa o a nuestro esposo, pues hay que evaluarnos un poquito o mucho. Oye, o el clásico de no sé si lo has escuchado o lo hemos vivido. A ver, ay Dios. Cuando dicen, no, es que sí, yo sé que yo también necesito, pero es que él está peor. Sí, yo también, pero que él está bien mal. Sí, lo hemos vivido. Es una manera lo hemos vivido. Sí soy. Sí soy. Bueno, ok. Dice aquí que la gracia hace menguar la autojusticia, abre los ojos y suaviza nuestros corazones. Entonces, mire, aquí le va una frase para compartir. Cuando un esposo y su esposa dejan de discutir sobre quién es el más justo y comienzan a afligirse por su propio pecado, tengamos por seguro que la gracia ha visitado ese matrimonio. ¿Qué quiere? Amén. ¿Qué quiere usted? ¿Tener un matrimonio donde usted siempre tiene la razón o un matrimonio lleno de gracia? Piénselo. Pues vámonos. Okay. No es cierto. Es que bueno, esa pregunta, ¿qué quiere? La confesión también es la gracia para vernos a nosotros mismos tal como somos. ¿Sí? Decíamos al principio que pues la palabra de Dios nos ayuda a vernos, ¿no? En ese espejo y ver pues como va donde se inclina, ¿no? La balanza, que generalmente pues se inclina, ¿verdad? Hacia la carne, hacia el pecado, que ya lo mencionamos. Pero el practicar la confesión, pues el hacer este ejercicio, pues nos ayuda a realmente reflexionar, ¿no? Reflexionar en nuestro actuar, en nuestros motivos. Y eso pues abre la puerta, ¿no? A decir, ay, pues no me había dado cuenta que esto me molestaba tanto. O sí. Que a lo mejor soy más impaciente de lo que pensaba, o que realmente esta actitud ya se está volviendo pecaminosa en mí. O sea, no es nada más como que, ay, lo hice sin querer, pero ya si lo hacemos sin querer habitualmente, bueno, ya hay que empezar. 4 veces no es sin querer, hermano. Pues ya hay que tener por lo menos un cuidado, ¿no? De esas actitudes, de esos hábitos, ¿no? Y por supuesto que necesitamos siempre considerar a la otra persona, porque muchas veces nos convencemos que el que tiene que cambiar es el otro. ¿No? ¿Por qué? Porque yo estoy bien, ¿no? Porque mi autojusticia me dice que yo estoy bien, que yo tengo la razón y que el otro es el que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pues esta actitud de querer cambiar siempre, pues es bien, bien peligrosa, ¿no? Sí.
Paul Tripp dice que él lucha por ser paciente con ella y secretamente desearía que ella fuese más como él, ¿no? O sea, más organizado, que cocine bonito. por ejemplo. Usted sabe que es cocinar bonito, acuérdese, ahí está en el podcast. Sí, entonces, pero... No te rías, hermana. No, Cocine no. bonito, por favor. Ok, lo haré. Está ahí en un post-it. Post-it mental. Sí. Entonces, bueno, no queramos siempre que la otra persona haga las cosas como esperamos o como nosotros las haríamos, ¿no? Porque somos diferentes y ya hemos también hablado de abrazar esas diferencias que nos complementan. De acuerdo. Si uno es muy acelerado y la otra muy paciente, pues la paciente le dice, cálmate tantito, y el acelerado le dice, apúrate un poquito más, ¿no? Una tensión saludable entre esas dos maneras de ser, ¿no? Así es. Porque realmente dice Paul Tripp que esta actitud de no vernos a nosotros como tal somos y en cambio vernos con autojusticia es peligrosa. Muy peligrosa. Y devastadora. Porque sabes que también, o sea, nos ponemos en el lugar de Dios y querer decir... Wow, sí. Querer decir, no, es que tú estás mal y tienes que hacerlo como yo te digo o sí. como yo espero. O sea, sí. Y aparte que es, ¿cómo te diré? Como que... crushed, ¿cómo se dice? Como aplasta. Oh my goodness. Sí, como que sí, aplasta, desanima. A la otra, eso, desanima a la otra persona. Perdón, aquí. Sí, perdón. Soy bilingüe, pues. Oh my goodness. Oh my goodness. Sí, ¿y qué dice de ti como persona y como creyente, especialmente, el que te muestres como intachable con tu pareja, ¿no? Ouch. Se acabaron los amenes. O sea, ¿qué dice de nosotros eso? Así es. Eso es Aparte alguien envanecido, orgulloso. Aparte que es, imagínate, súper cansado. Porque siempre estás Es queriendo... bien cansado de ser perfecto. Bueno, vivir con alguien así. Creyendo que eres perfecto, ¿no? Por donde la veas es cansadísimo, es horrible. Siguiente punto dice, es la gracia para estar dispuesto a escuchar y considerar la crítica y la reprensión. ¿Se acuerdan? Empezamos ahí arriba que decía que debe ser amorosa. Bueno, se necesita gracia para aquietar nuestra mente y enfocar nuestra atención para que podamos recibir la ayuda que Dios nos ofrece en un momento de confrontación. Porque créame, hermano, cuando estamos en un error y alguien nos confronta, no solo nuestro matrimonio, es Dios usando a las personas para mostrarnos de su amor. ¿What? Cuando nos confrontan, sí, así es. Sí. Así es Dios que no nos deja caminar hacia donde no queremos. Decíamos el otro día con nuestros hijos hablando de eso, decíamos, es que miren, nosotros estamos educándolos, nosotros no es que no queramos que hagan ciertas cosas que ustedes quieren hacer, estamos cuidando que no vayan al camino incorrecto. Así es. Estamos tratando de mostrarles lo que es vivir una vida que vaya más a los principios más de Dios y no a los principios del mundo. Ellos están siendo bombardeados enormemente. Sí. De miles de cosas, de doctrinas, de creencias, etcétera, de ideologías, etcétera. Entonces nosotros hablamos con ellos de eso, de decir, los estamos confrontando, les estamos diciendo esto porque los amamos. Así es. Denle gracias a Dios, porque hay personas que no tienen a sus papás para que los acerquen a Dios. Así es. Entonces, mire, dice nuestro hermano Paul Tripp que las relaciones saludables, tienen dos cualidades esenciales de carácter. ¿Cuáles son? La humildad de la accesibilidad y el coraje de amor. ¿Qué es la primera? ¿Qué es la humildad de accesibilidad? ¿Y eso con qué se come, Rogelio? Con que ahí te lo explico. ¿Se acuerda del muro que dije que la autojusticia hace que se levante en el cambio marital entre el esposo y la esposa? La humildad de accesibilidad es cuando salimos o derribamos ese muro para que puedan la otra persona con su perspectiva ayudarnos. ¿No le ha pasado que usted está equivocado, está errado con algo, pero usted no cree que está errado con algo, y llega su esposo y le dice, ¿y si haces esto así? Y no hablando de cosas de alguna dificultad, y tú lo ves como que, wow. Le dices, en otras ocasiones el diablo te usa y ni cuenta te das, y ahorita Dios te está usando, mi amada mía. Amén. Así es, salir de nuestro muro protector y abrirnos a la perspectiva y la ayuda de otros. Y les recuerdo lo que siempre hemos dicho en este podcast, el matrimonio
es un lugar seguro Así es. para crecer. Sí. Y el coraje de amor o la determinación de amar. No el coraje que te da cuando te dicen las cosas, ¿verdad? Es determinación Es la de valentía. amar. De amar honestamente, así es. ¿Le ha pasado que dice usted, no, ese tema no lo voy a tocar con mi tesoro porque No me quiero enojar. se nos va a poner pero duro el asunto? Sé que va a ser bronca segura. ¿Le ha pasado? Bueno, aquí habla de que vayamos a amar honestamente y que hablemos las situaciones que nos incomodan. En la reunión de matrimonios que tuvimos en nuestra iglesia hace 15 días, tocamos estos temas. ¿Y sabe cómo iniciamos la reunión? Dijimos, vamos a apuntar en una hoja, y algunos lo entendieron mal, pero es escribir 3 cosas que tú haces que le molestan a tu esposa, que saben que le molestan a tu esposa, pero que aún así las sigues haciendo. No, hombre, hermano, muchos les daba miedo escribir, porque era reconocer fallas o reconocer cosas que le molestaban a tu esposa y que de todas maneras hacías. Entonces, esos son de temas que a lo mejor no quieres hablar, que a lo mejor tú dejas ahí guardado. ¿Por qué hicimos esa actividad? Nada más para empezar a entender lo que era... Para ir calentando motores. Para ir calentando lo que era la confesión. Entonces, hermano, la realidad es que crecemos en gracia cuando descubrimos todo lo que tenemos que confesar. Y Dios nos ha dado todo para que podamos vivir de esa manera de confesión. O sea, no temamos de vivir matrimonios que son abiertos y honestos. Amén. Abiertos quiere decir que se dicen en amor. En amor, así es. Y en los tiempos correctos. Y con humildad. Y con humildad. Y se recibe con humildad también. Así es. Continuamos. Sí, porque o sea, no se trata pues de hacer quedar mal a nadie, sino al contrario, como tú lo mencionaste, es por el bien y por el crecimiento, ¿no? De nosotros como individuos y como pareja. De acuerdísimo. Bien. Entonces, de acuerdísimo. La confesión también es la gracia para no ser paralizados por el remordimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando practicamos la confesión, pues nos hacemos más conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas, y eso pudiera acarrear culpabilidad o condenación a nuestra vida, pero ese no es el propósito, sino si nosotros entendemos que Dios desea renovar nuestra mente, renovar nuestras vidas, esa es la obra de Dios. De hecho, así lo menciona el libro. El autor dice, la obra de Dios está en la obra de renovación. Así Entonces, es. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros venimos a Él, todas las cosas son hechas nuevas. Dice que todas las cosas viejas han pasado y que Él hace todo nuevo. Amén. Entonces, debemos de tener este entendimiento de que el confesar, lejos de señalarnos, nos va a traer libertad también y nos va a quitar un peso de encima y ya no necesitamos cargar con ello, pues. O sea, ya, igual con las consecuencias de lo que hemos venido viviendo en el pasado, ¿no? Porque a veces pues pueden ser pequeñas las consecuencias, pero a veces pueden ser muy grandes, ¿no? Dependiendo de la situación o de lo que hayamos vivido en el pasado. Pero entendiendo pues que el confesarnos nos ayuda a vivir sin este remordimiento. Amén. Avanzamos uno más. Dice, es la gracia para conocer que podemos enfrentar nuestros errores porque Cristo ha tomado nuestra culpa y vergüenza. Ahí está. Cereza del pastel. Así es. Se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Amén. Lidiar con nuestra culpa y vergüenza es de lo que se trata la Biblia, mi hermano. Es acerca de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago de una deuda de culpa y vergüenza que tiene que ser pagada. De eso se trata la Biblia. Así ¿Cuál es. era la culpa y vergüenza? Nuestro pecado. La desobediencia. Nuestra desobediencia. Entonces, mi hermano, si ya
Cristo pagó por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestra vergüenza, entonces deberíamos entender ahora que estamos viviendo en esta relación matrimonial, que la confesión debería ser vista entonces como un regalo maravilloso. Lo hemos venido diciendo. Amén. Y a lo mejor dice usted, no lo sé, Rick, parece falso. Porque me están diciendo ustedes dos que yo tengo que ser transparente con mi esposa. Es que ustedes no la conocen. O es que usted no conoce a mi marido. Si yo le digo cosas que he hecho o que él me ha hecho sentir, él no. Sí. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La confesión debería ser liberador y no debería verse como un momento de pérdida o de que podemos arriesgarnos a perder nuestra relación, sino que es una oportunidad de una ganancia personal en nuestra relación. Sí. Porque, ¿quieres decir algo? No, adelante. Porque dice aquí, vas muy bien. Por causa de lo que Jesús ha hecho por nosotros, no deberíamos tener que esconder o excusar nuestras fallas. Ojo, no estamos diciendo aquí que seamos unos descarados, que digan, a Cristo le pegó, tú te aguantas. No, sino que, o sea, somos libres, como decíamos ahorita de broma, de aparentar que somos perfectos, porque no lo somos. Lo decimos siempre, persona chistoso, pero el humano siempre dice, yo sé que no soy perfecto. Duh, really? Así es, sabemos que no somos perfectos. Entonces, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que no somos perfectos, sabemos que necesitamos cambiar. Amén. Pues seamos transparentes. Así es. Ambas partes del matrimonio y caminemos sobre eso. Amén. Y sobre todo recalcar esto, ¿no? Que creemos en la obra que Cristo ha hecho por nosotros y que por tanto pues no tenemos que cargar con esa culpa, pero que también podemos dar esa gracia que hemos recibido. O sea, tanto a mí como a ti nos fueron perdonados nuestras faltas. Jesús pagó por esas faltas. ¿Y ahora qué nos queda? Bueno, reconocer con Dios y el uno al otro y trabajar en ellas. O sea, ayudarnos a crecer, ayudarnos a no seguir en ese mismo patrón. Y no, ojo, no les estamos diciendo, es súper fácil, hermanos. No. Solamente díganse la neta. No, o sea, sabemos que es un reto. ¿Cómo ese cafecito? Díganse la neta. Sabemos que es realmente un proceso en el cual tenemos que trabajar, en el cual estamos trabajando nosotros, y le aseguro que usted va a empezar a trabajar o ya lo viene trabajando. Amén. y no nomás no le había puesto nombre a esto, pero ok, ahora le vamos a decir, pero ¿cómo lo hacemos? A ver, Rogelio y Rocío, que suenan tan sabiondos. Para empezar, el sabiondo es el hermano Paul Tripp. Así es. Pero realmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo luce una vida que tiene la confesión como un hábito diario? Bueno, a ver, Rocío, ayúdanos. Ayúdalos a los manes. Bueno, para ello necesitamos algo que ya mencionamos, que es ser amorosamente honestos. Amorosamente. Y para ello yo quiero citar Mateo 7, 3 al 5, que habla la parte donde Jesús dice de cómo podemos quitar la paja en el ojo ajeno cuando hay una viga en nuestro ojo, ¿no? Entonces, bueno, pues primero, antes de hacer esa confrontación que necesitamos, pues vamos analizándonos cómo andamos nosotros también en ese mismo tenor, ¿sí? Y una vez que a lo mejor nos animamos o el otro se anima y viene con nosotros, pues también el no poner... no macho, como decía la niña, no es cierto. El no poner excusas. O sea, una vez que se da esta confrontación o esta confesión, bueno, no hay que poner excusas, no hay que decir, es que así me criaron a mí, o es que tú también. El clásico, ¿no? Sí, lo que pero tú también, ratito. Así es, o sea, como que bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero también tengo yo algunas cositas que decirte, ¿no? Quiere decir que si lo resumimos es que seamos amorosamente honestos y que no pongamos excusas, que seamos transparentes
honestos Amén. y amorosos. Amén. Siguiente punto dice que seamos humildes cuando seamos confrontados. Ay, hermanos, se dice bien fácil, pero cuesta muchísimo, bueno, pues a lo mejor a mí que soy bien pecador, me cuesta mucho. Sí, yo creo que a ti sí. Sí, eres pecador. O sea, lo dijimos al inicio, la humildad significa la disposición de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y darnos cuenta que fallamos, pero al mismo tiempo regocijarnos en que cualquier cosa que veamos en esa palabra ya ha sido cubierta por la sangre de Jesús. Amén. ¡Bum! ¡Qué chilo! Amén. Empezaron los amenes. Porque eso significa el ser humilde cuando somos confrontados. Así es. El saber que Cristo es nuestro redentor, Así que nos es. ayudó. Entonces, vayamos confiados. Ojo, ya estamos diciendo que no será fácil, pero mire, le platico cortito. Hace unos, no sé, un par de meses, yo tuve que acercarme a mi esposa y tener un tiempo de comentarle algo y confesar algo. Y yo lo hice con temor y temblor. pero tuvo un buen resultado, porque yo estuve en ese momento presto para admitir un error. Una falla. Y entonces, pues, ella lo vio con buenos ojos. Vio mi ¿cómo es? Pesuda, André. Vio mi dolor, carga, mi tu carga. Ahí los hermanos ya dijeron cuando estaba diciendo Pesudra. Bueno, ya, whatever. Okay. El caso es que vio cómo estaba yo cargado con este asunto. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Pues pudimos avanzar al siguiente. O sea, apesundramiento. bueno, ¿no? Déjalo ir, por favor, Perdón. déjalo ir. Entonces, seamos humildes cuando seamos confrontados y estemos prestos a admitir nuestro error. Miren, Amén. mi hermano, a veces puede uno acostumbrarse a que pasan días para poder hablar de las fallas en nuestros matrimonios. Con el estilo de confesión, ahora nos movemos rápidamente a resolver estos problemas. Así es. Porque si siguiéramos con el mismo patrón, Rocío y yo, pues estamos hablando de cuántos años teníamos de casados, 3 años. Pues una carta cada 3 años. Entonces al rato ocuparía un pergamino y un disco duro de 7 terabytes para el texto que me iba a escribir, ¿no? Ay, no. Entonces, ¿por qué ahora lo hacemos con más facilidad? Pues no sé si es facilidad la palabra, pero lo hacemos con más constancia. Es porque hemos experimentado la belleza del perdón, Amén. la reconciliación y el amor que produce un estilo de vida basado en la confesión. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, amén, sí. Y pues debemos estar dispuestos a escuchar y examinarnos. Sí, lo hemos venido diciendo a lo largo del episodio que necesitamos reflexionar, ¿no? Entonces dice que debemos estar dispuestos a ver lo que se relaciona con nosotros que no hemos visto nunca antes, ¿no? Algunas personas le llaman a esto, no sé si sea algo de la psicología, pero las áreas ciegas, esas áreas que a veces no somos conscientes, pero que definitivamente las tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, antes de exaltarnos, de molestarnos, que ya dijimos que no es fácil escuchar cuando nos dicen que necesitamos cambiar algo, pues es escuchar, examinarnos y pues recibirlo con humildad, ¿no? Sabiendo que la persona que nos lo está diciendo nos ama y en ese amor quiere vernos crecer, ¿no? Así es. Y como sé que eres bien perfeccionista y no lo vas a dejar ir, acabo de googlear y es la palabra apesadumbramiento. Vean, amo tanto a esta mujer que yo quería que tuviera paz. Gracias. Pero yo sé que Lo valoro estaba en mucho. su mente dándole vueltas porque lo quería decir. Sí. Pero ya nos conocemos a un nivel de que nos damos cuenta y sabemos las fallas y las manías que podemos tener, ¿no? Como las muchas que tengo yo que hoy te toca que te las guardes, por favor. Siguiente. bien. Entonces, la que acabas de decir fue escuchamos y examinamos, ¿verdad? Sí. Y vienen unas más.
prácticas, hermanos. Recibiremos la confesión animando a la persona. Amén. O sea, es decir que la bondad nos guía al arrepentimiento, su amor nos atrae, Amén. Su gracia nos alienta. Está hablando de Cristo y su palabra, y su paciencia nos da esperanza. Tratar en amor y paciencia quiere decir que no exigiremos un cambio de la noche a la mañana, porque Amén. desanimamos a la persona que llega y se confiesa, o confesamos algo nosotros, y eso tiene que cambiar, obviamente, porque de eso se trata todo esto que estamos hablando, de tener matrimonios diferentes, matrimonios que crecen. Así es. Entonces, pero seamos pacientes, no podemos esperar de que ya le dije que no tire los calcetines. El otro día le decía a Rocío, porque en la reunión, para como ejemplo, dije yo que los calcetines, ¿no? Dije yo dejaba, qué cosa que hacía yo, qué cosa hacía yo que molestaba, que sabía que molestaba a mi esposa y la seguía haciendo. Y es que dejo los calcetines tirados en el cuarto, los dejo adentro de los zapatos, y cuando ella va a lavar, pues después le digo, ay, no tengo calcetines, y ella me dice, pues yo tampoco, y es que están en los zapatos sucios, ¿no? Entonces le dije, regresando a la reunión, al día siguiente le dije, a ver, porque me quité los calcetines, y le dije, a ver, por favor, Rocío, dime dónde van esos calcetines. Y estaba una canasta que tenemos, pero había cosas ahí. Y me dijo, ay, pues es que está llena la canasta, ahí tíralos. Y yo, pues, ¿qué onda, pues? Pero. Ya me balconeaste. Ya las expusiste. Pero bueno, yo lo estoy intentando, Claro. Ahorita estoy viendo que no hay un par de calcetines ahí tirados. Prometo que los voy a juntar ahorita terminando de grabar. Entonces, tener paciencia es algo que suena chistoso, pero hay cosas más profundas. Exacto. Que esperamos que nuestras parejas cambien. Sí. Pero también, hermana o hermano, si usted quiere ver cambio y no se lo ha dicho, o viceversa, pues no va, más se va a tardar. Yo quiero resaltar un punto aquí, no de los calcetines, pero sí de la paciencia. Porque me viene a la mente, por ejemplo, como mamá, siempre estoy pues diciéndole a mis hijos todo lo que tienen que hacer todo el día, ¿no? Y si bien es cierto... No más a los hijos. Permíteme. Y si bien es cierto, no me gusta cuando a veces algunas esposas decimos, ay, tengo 2 hijos, bueno, 3. No, porque tú no eres mi hijo, ¿no? Y no debo de tratarte de esa manera. Pero volviendo al tema, al ejemplo de los hijos, pues imagínate, si tú que criaste ese bebecito desde 0 días de nacido, cuando crece, todavía a los 18, 17 años que tiene David, todavía le sigo recordando cosas que tiene que hacer, que tiene que cambiar. Ahora imagínate cuando llegamos 2 personas que hemos vivido más de 18 años con una formación a vivir juntos. Entonces, obviamente los cambios no van a ser de la noche a la mañana, no va a ser una sola plática la que tengas al respecto. Y yo creo que algo que puede ayudarnos es decir, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo podemos cambiar esto? O si no se puede cambiar, pues llegar a un punto intermedio, ¿no? Obviamente también depende de la situación, ¿no? Yo creo que pues lo de menos son los calcetines a veces en un matrimonio. De acuerdo. Pero sí hacer hincapié, ¿no? En la paciencia y el no exigir el cambio de la noche a la mañana, porque no va a suceder. De acuerdo. Amén. Entonces, animamos a la otra persona teniéndole amor y paciencia, y también, hermano, no regresar al pasado. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos un ciclo diario de confesión, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Que al final del día podamos decir, hey, me sentí así, pasó así, y arreglar los problemas, aliviamos cualquier necesidad de volver a abordarlos. A veces hay problemas tan arraigados, como decíamos hace un momento, que se han convertido no en una raíz de amargura, sino en un camote de amargura, como decía mi amigo Israel. Realmente, cuando nosotros arrancamos de raíz esto, lo hablamos, lo confesamos, nos reconciliamos, pues ya no hay necesidad de volver ahí. Así es. Entonces, no regresar al pasado es algo primordial en la pareja. Ojo, arréglenlo, ¿no?
No es de que lo ignoro, porque realmente sí, eso no es arreglarlo. Así es. Bien, entonces, para poder, sí, haciendo el hincapié y volviendo a la paciencia, dice, seremos pacientes, perseverantes y considerados al enfrentar el mal, ¿no? La única manera en que podemos realmente ser pacientes es entender la obra de Cristo en nosotros. Amén. Y extender esa gracia que hemos recibido. El único que va a provocar cambios en nosotros es Él. Es Dios, así es. Él es quien va a renovar nuestra mente por medio de su palabra, por medio de nuestra relación. Decíamos, las relaciones son verticales y horizontales, y la única manera en que vamos nosotros a poder crecer en nuestra relación horizontal con nuestro cónyuge es por medio de nuestra relación con nuestro Redentor. De acuerdo. Sí, quiero leer esta partecita. Dice, Él pondrá en nosotros la necesidad de cambio en los momentos más inoportunos. Es decir, no es cuando nosotros pensamos, sino cuando Él cree que es necesario, ¿no? Y es por eso que vienen todas estas sorpresitas a veces. Sí, pero que al fin de cuentas dan, o sea, en aquel momento de la carta yo sentía que todo estaba bien. Entonces dije, ¿qué? ¿Te sientes así? ¡Wow! No, hombre. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, exactamente, ¿no? Bueno. Y el último. Pondremos... Que es la super cereza del pastel 2. Así es. Y pondremos nuestra esperanza en Cristo. Él es el autor de nuestra vida. Él es quien va a provocar esos cambios. Amén. Cuando Él lo decida. Y también Él es quien va a darnos todo lo que necesitemos para lograrlo, ¿no? Amén. Dice que nos llama a abandonar toda confianza en nuestra propia sabiduría, justicia y fortaleza. Nos invita a admitir cuán débiles, egoístas, necesitados, variables y rebeldes somos en realidad. Nos confronta con la realidad de que aún somos gente con una profunda y diaria necesidad de ser rescatados. Wow. Así es. Entonces, no se trata de el conocimiento que hemos adquirido, ni las herramientas que muchas veces que son buenas también, que a veces la psicología nos permite, pero si nosotros no reconocemos la verdadera raíz de nuestro problema, que ya dijimos, radica en el corazón, pues por más terapia que hagamos fuera de nuestro Creador, pues no vamos a alcanzar. ¿Sí? Nuestra propia justicia no va a alcanzar, sino el ver la cruz de Cristo. Amén. Y vivir reconociendo la necesidad que tenemos de Él. Dice una frase que con esta cerramos: cuando la sombra de la cruz se proyecta sobre nuestro matrimonio, vivimos y nos relacionamos de manera diferente. Amén. Le decía hace un momento que en la reunión hicimos esa actividad de que escribir 3 cosas que haces, que sabes que le molestan a tu esposa y aún así las haces. Y nos reíamos, ¿no? De que algunos ponían cosas así para mantenerse a salvo, ¿no? De los calcetines, de que, pues, no sé. La cocinada bonito. Cosas así sencillas que podrían hasta sonar chuscas. Pero, hermano, realmente, ¿cuántas cosas no tenemos ahí guardadas en nuestro corazón que no hemos confesado, que las traemos y nos cargan y nos comen vivos? Necesitamos primero confesarlas a Cristo y ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Acto seguido, hablar con nuestra esposa. Recuerde, el matrimonio es un lugar seguro para el crecimiento, pero ese crecimiento no va a ser sencillo. Amén. Va a ser un reto, va a ser complicado. Le mentiríamos si le dijéramos 3 sencillos pasos para cambiar tu matrimonio. No, ya vio, llevamos casi 40 minutos aquí hablando y solamente es el compromiso 1. La mitad del compromiso 1. Estamos hablando de la confesión. Luego hablaremos del perdón. Lo profundizaremos un poquito. Pero le queremos dejar una tarea y es que planee cómo empezar a establecer un estilo de vida y confesión
de un estilo de vida de confesión y perdón en casa. Amén. Y la única manera de que lo va a lograr es empezar a ser transparente con su esposa o su esposo. Esta semana, váyanse por ahí, tómense un café, invítela a salir y platiquen cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos esto? Si quiere, no empiece confesándole de buenas a primeras. O si quiere, está bien. Pero ore. Ore. Siempre dice mi esposa, ora primero, y tiene razón. Pero platiquemos de cómo lo vamos a establecer antes de decir, mira, te quiero confesar esto. Pero tampoco deje pasar mucho tiempo antes de confesar. Así es. Entonces, yo creo que a lo mejor nos puede ayudar el empezar a confesar aquellas cosas más fáciles o más sencillas. Y si nosotros somos los que estamos escuchando la confesión, pues vamos siendo también pacientes, propiciemos esa confianza, porque a veces también no hay esa confianza para decir, oye, fíjate que necesito hablarte de esto, porque ya el otro se pone como como orangután, ¿no? Ajá. Entonces, sí necesitamos establecer esa confianza, ¿no? Usted se conoce. Así Usted es. sabe cuál es el explosivo y cuál es el tranquilo. Cuál es el atrabancado y cuál es el tranquilo. Otra vez. Sí soy. ¿Quién es el Espiri González y el Lento Rodríguez? Así es. Pero me gustaría que termináramos orando por Amén. todos los matrimonios que nos escuchan, Rocío. Sí. Que Amén. Dios les conceda y no os conceda, Sí. porque estamos en el mismo barco, nos conceda empezar a establecer este estilo de vida. Y pues, si usted tiene algo que platicarnos o envíelo a las redes sociales de la iglesia, si quiere hablar de temas, quiere escuchar algún tema aquí, algún tema tiene duda, Sí. y nosotros podemos investigar y orar y traerlo aquí y platicarlo, adelante, hermano. Amén. Pero vamos empezando orando. ¿Te parece si tú oras? Yo oro, ok. Y después pues nos despedimos. Muy bien. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias primeramente porque nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, ver de qué manera nos puede edificar en nuestra relación. Te agradecemos, Señor, por la obra que tú haces en nuestras vidas cada día, Señor, y yo te pido por todos los matrimonios, Señor, que pueden venir a mi mente, Amén. Que nos escuchan, y aquellos que aún no nos escuchan, Señor, también te pedimos que tu gracia, Señor, se extienda a ellos, que podamos practicar, Señor, este medio de gracia que es la confesión unos con otros. Tú nos llamas, nos dices que oremos unos por otros, que confesemos nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanados, Señor, y que podamos pues tener relaciones sanas, Señor, con nuestro cónyuge. Amén. Padre, permite que podamos ser amorosos, ser pacientes, tener la humildad para escuchar, para no reaccionar, sino para meditar, Señor, en lo que nos están hablando, en lo que nos están diciendo, ya sea que se trate de nosotros o que se trate de ellos mismos, Señor, porque la confesión es en esos dos sentidos, Padre. Amén. Podemos confesar algo que está pasando en nosotros, o también algo que necesitamos hablarlo, que depende del otro, Señor. Entonces te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer matrimonios que reflejen tu amor, que reflejen tu gracia, que reflejen tu carácter, Señor, y que no nos cansemos, Señor, que no nos cansemos de perdonar o de tolerar o de ser pacientes, Señor, el uno con el otro, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, esta grandeza, Señor, que hay en tu palabra. Amén. y a llevarla a la práctica, Señor. Que mis hermanos que nos escuchan y aquellos que no son creyentes, pues que de alguna manera puedan venir al conocimiento de tu evangelio, Señor, y vivir matrimonios conforme a tu diseño, conforme a tu voluntad. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes porque no entendieron. Se acabaron los amenes porque se
sintieron. Se acabaron los amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofendieron.